Bueno, hace un mes, ya duramos un mes, bienvenidos todos. Duramos un mes hablando de un tema muy bello, como todos los temas de las escrituras, que les recuerdo, siempre les voy a recordar que visiten nuestra página web, que es www.casadeoraciontorrefuerteradio.com. Además de que es nuestra emisora totalmente gratis y con la fórmula 5 sin comerciales, pueden sintonizar esta emisora por internet, en su celular, en su televisor, si tiene internet, en su computador, y van a escuchar 24/7 música, alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Y también van a encontrar allí las prédicas que nosotros hemos estado realizando para que la puedan compartir con sus familiares, sus amigos, las demás personas y podamos repasar algunos temas que de pronto necesitamos de apoyo para predicarle a otros, enseñarle a otros, llevarles un mensaje de vida, de salvación a otros. Así que no se les olvide www.casadoraciontorrefuerteradio.com. Ahí está la prédica. Bueno, ¿qué título tenía esa prédica pasada que duró un mes? Cuénteme, para hacer un repasito así, para ver si estamos. Esta mañana hice evaluación. Nadie se rajó. Vamos a ver en los de la noche, ¿quién se raja? Bueno, en la noche no, en los del día, porque nosotros ya estamos entrando casi a la noche. Aunque estamos en verano y aquí son las 6:10 de la tarde y está clarito como si fueran las 5 de la tarde. Está todavía con luz porque estamos en verano. ¿Cómo se llama? El título. ¿Cuál es el título que tenía la prédica? Jesús, vida Vida eterna. eterna. Perfecto, mis amadas hermanas. Jesús, vida eterna. Muy bien. Ojo como voy a preguntar. Ojo como voy a preguntar. Esa prédica se basó en un milagro hermoso que está en 3 de los evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuál de esos evangelios fue el que usamos nosotros? ¿Quién me puede decir? Como yo lo estoy viendo, puede mirar sus apuntes, sus copias. Mateo, Está en Mateo, Marcos y Lucas, pero nosotros nos centramos en un solo evangelio. ¿Cuál es? en el 5:20, en Mateo 7:24-29. Ese es, ahí estaba ahí, pero bueno, nosotros, bueno, gracias, Solita, nosotros también nos basamos muchísimo en Marcos 5:21, ¿se acuerdan? Ese fue ¿Verdad? el primer. Segundo, sí. Muy bien. Marcos 5, Marcos 5:21, para hacer un recorderis. Pregunta. eh, ¿De qué milagro estuvimos hablando? De tantos que nuestro Señor Jesús nos dejó como enseñanza, tanto espiritual como de vida. ¿Quién me puede decir de qué milagro se habló? La mujer que tocó el manto de Jesús, pastor. Una mujer que tocó el manto de Jesús. Gracias, gracias mi hermano Giovanni. ¿Y de qué milagro? O sea, ¿cuál es la enfermedad que tenía esta mujer? El flujo de sangre. Tenía un flujo de sangre por 12 años, muy bien. Un flujo de sangre, y la escritura nos mostraba que ella gastó en todos sus años en médicos, gastó en cuanta vaina y no había sido sanada por ninguno de ellos, sino que al contrario, hasta se ponía peor, dice la escritura. Pero sucedió algo muy hermoso. ¿Quién me puede decir qué es lo que sucedió? ¿Qué hizo esta mujer que le cambió su vida? Que tuvo fe en que si tan solo pudiera tocar la punta de la túnica de nuestro Señor Jesús, o sea, solo la fe de ella la sanó. O sea, que la sanó fue ir a buscar del Señor Jesús. Eso es lo más importante de todo esto que hemos hablado en este mes, y es que cuando nosotros estemos siempre en cualquier circunstancia, en cualquier situación, por muy difícil que veamos, mire, 12 años, y a veces
ustedes están pasando cosas, o nosotros estamos pasando cosas que llevan años y nosotros no vemos que no ha pasado nada. Pero si estamos en Cristo, el Señor ya sabe que nosotros necesitamos. Desde antes de la fundación del mundo, ya sabe qué es lo que necesita. Y lo más importante aquí, mire y nótese que esta mujer fue hacia su salvación, buscó a Cristo porque sabía que, que buscar primero al Señor Jesús, por eso dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ella dejó las añadiduras, añadidura era su enfermedad, y ella lo que le interesaba era ser salva, porque ¿Me nunca no puedo más. aportar algo? Sí, por favor. Sobre esa palabra tan hermosa? La semana pasada yo estuve escuchando mientras trabajaba y tuve un rato, un momentico de como de 20 minutos para entrar. Y ese día que usted habló de esa sanación de esta mujer, llegó algo tan profundo en mi corazón, y era que una vez recibe al Señor Jesucristo, esas raíces de amargura también salieron de su vida, por eso se sanó. Claro. ¿Sí? Y a partir de ese momento sentí realmente que tantas enfermedades que tenemos en nuestras vidas también vienen mucho de nuestras raíces de amargura, y puede durar muchos años esa enfermedad y no salirse de ahí hasta que llegue realmente una relación profunda con el Señor Jesús. Es que viene el cambio, y Amén. me encantó, es lo que quería aportar. Gracias, Nanita. Sí, exactamente eso. Estoy haciendo un resumen pequeñito para empezar el nuevo tema. Gracias. Y es eso. La escritura nos enseña que lo que mantenemos las enfermedades que más nos hacen daño a nosotros son las enfermedades del corazón. Y es precisamente el no perdonar, el vivir en pleitos, en contiendas, en chismes, en disensiones, en iras. Y una de las cosas que más nos hace daño a nosotros y nos enferma y nos aleja de las cosas del Señor es la ira, es la pelea, es estar, por nada nos irritamos, eh, nos falta más paciencia, más amor, más humildad, más sencillez, más modestia, nos falta ser un poco más tolerantes y vivimos en eso, en raíces, con raíces de amargura toda la vida. Hay personas que pasan años, mira esta señora 12 años enferma, y hay personas que las enfermedades espirituales las llevan por años, familias que no se hablan, hijos que no se hablan con papás, o hijos que no se hablan con la mamá. Y es acá donde ya entro al tema de hoy, por medio de exactamente por esto, de falta de perdón hacia los papás y hacia las mamás. Entonces, el título de la prédica para hoy tenemos el título Madre. Así se llama el título de este mensaje, Madre. Entonces, hoy les voy a leer y vamos a mirar y vamos a entrarnos un poquitico en la vida de unas 2 o 3 mamitas o madres que están en las Sagradas Escrituras, porque hay muchísimas, y de tarea les voy a dar algunas citas y algunos nombres de algunas mujeres que se caracterizaron por ser madres y que fueron mujeres usadas por el Señor Jesucristo. Como hoy día, todo este ramillete de mujeres que está escuchando este mensaje de salvación aquí, están y serán usadas por nuestro Señor Jesús para llevar a cabo ese propósito por el cual ustedes fueron traídas a este mundo. Porque todos, absolutamente todos tenemos un propósito. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo vemos, y en primer lugar porque no nos preguntamos y no le pedimos al Señor nos dé orientación y nos muestre cuál es su santa y hermosa voluntad para con nosotros. Pero hoy nos vamos a dedicar a las madres. La iglesia tradicional se inventó. La iglesia tradicional, cuando digo iglesia tradicional, para no entrar a nombrar congregaciones y personas, para no herir susceptibilidades,
Pero cuando yo hablo de la iglesia tradicional, es la iglesia que nosotros, muchos de nosotros, o todas algunas personas van, nosotros estuvimos ya fuera de esa iglesia, que es la iglesia católica, que nos infundió demasiado, mucha enseñanza con mentiras, de mucha mentira. Eh, entonces, para evitar eso, yo digo iglesia tradicional. En la iglesia tradicional se inventaron que el mes de mayo es el mes de María. Entonces el mes de mayo es el mes de la madre porque María es la madre de todos. Eh, y ahí empezamos a incurrir en cosas que no concuerdan bíblicamente. Pero aparte de eso vamos a ver otras madres para al finalizar aclarar una cantidad de puntos sobre esta madre ejemplar, esta madre que en las escrituras me enseña que es una madre obediente, es una madre humilde y no una madre que es intercesora, que todos los títulos que le han dado y que la sacaron de las escrituras para ser una diosa al cual el Señor prohíbe, porque Él no prohíbe adorar a otros dioses, adorar imágenes y una cantidad de cosas, y que esta adoración a esta madre que el Señor nos mandó se vuelve una blasfemia, se vuelve una aberración que el Señor no le agrada. Así que, y también para quedar bien claro que los que seguimos al Señor Jesús no odiamos a nadie, menos a María, la verdadera madre que está aquí, esa madre humilde, sumisa, esa mujer virtuosa, esa mujer que se hizo atrás para servir a los demás. Es esta la que está aquí, la que nos dejó consignada y que también tuvo que hacer fila y pasar por todo lo que nosotros estamos haciendo ahora, y es esperar a que el Señor Jesucristo vuelva, porque ella no está sentada por allá arriba, nada de esas cosas. Eso todavía la escritura dice bien clara que el único que subió al cielo fue el que descendió del cielo. Su nombre es Jesús. Entonces, muchas cosas vamos a aprender hoy para tener, digamos, una base sólida sobre qué es, quién es María y cómo me aporta o cómo le aporta a ustedes que son madres. Entonces, es un mes que fue inventado por la Iglesia Católica. Yo aprovecho este tiempo para traer un mensaje verdadero y un mensaje más a la luz de la palabra. Además, la escritura no dice nunca aquí que hay que celebrar el Día de la Madre. No, porque la madre hay que celebrarla desde que usted nace y tiene uso de razón y alcanza a comprender, y usted alcanza desde pequeñito a balbucear, ya a entender que ella es su mamá desde ahí, desde su entendimiento, ya hay que empezar a honrar a su madre hasta que usted se muera o ella muera. Es más, mi madre murió en el año 2003, el 26 de abril, y, y con lo que yo estoy haciendo aquí, en cierta manera, a su memoria, la estoy honrando. Porque yo no sé dónde está mi mamá, solamente el Señor Jesucristo cuando venga, es que se van a levantar los muertos hasta que Él venga. Así que lo más importante es honrar a nuestra madre en vida, honrar a nuestra madre en vida. Resulta que los babilónicos, si ese imperio babilónico, tenían adoración a muchos dioses, demasiados dioses. Todas estas fiestas vienen de Babilonia, ¿cierto? Viene de todas estas tradiciones paganas, viene de todas estas tradiciones paganas. Como el Día de la Madre, como el día de no sé quién, el Día del Papá, el día. De hecho, hay una tradición en la iglesia tradicional que cada día
de los 365 días del año, cada día tiene una dedicación a un santo. Y eso no es bíblico. El Señor nos lo mandó porque hay que dedicarle todos nuestros días es al Señor, al único santo. A Él es el que debemos honrar siempre, todos los días. Así que aquí terrenalmente el Señor nos manda en Éxodo 20:12. ¿Quién me lee Éxodo 20:12 para que empecemos a mirar si esta tradición violenta o no la palabra de Dios? Repito, no es es un mandato del Señor, no dice que hay que celebrarla, pero tampoco prohíbe que hay que celebrarla. Pero el Señor nos ha dado entendimiento y razonamiento para que nosotros podamos entender qué es lo que a Él no le agrada. Así que empecemos con Éxodo 20:12. Lo leo yo, pastor. Por favor, suegrita, gracias. Cuando yo me alejo aquí la pantalla es que voy por agüita porque por aquí está haciendo mucho calor. La palabra del Señor dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Jesús, tu Dios, te da. Amén. Amén. Gracias, suegrita. Aquí ya hay un mandamiento. Un mandamiento para hacia papá, de nosotros como hijos hacia papá y de nosotros como hijos hacia mamá. Hoy vamos a dar a papito a un lado porque según las tradiciones humanas es por allá en junio. Así que los papitos también va a traer, si es la voluntad del Señor, un mensaje. Vamos a dedicarnos a esa parte donde la palabra me dice, honra a tu madre para que te vaya bien, ¿sí? En la tierra y tus días sean prolongados. Es una promesa que el Señor nos da allí. Y nosotros la vamos a tomar, pero ¿de qué manera? Honrando a nuestra madre. Porque sí, solo sí, me va a ir bien en la tierra y mis días van a ser prolongados. Sí, solo sí, yo estoy honrando a mi madre. Así que celebrar el Día de la Madre como tal, tomamos este mes, mayo, porque así ha sido tradicionalmente. Pero en unos países, por ejemplo en Colombia, en Ecuador, Perú, Venezuela, el segundo domingo de mayo es el Día de la Madre y se hacen fiestas y de todo. Desafortunadamente siempre en esas fiestas hay muchas desgracias porque la gente combina eso con vicios, con alcohol, con prostitución, con drogas y ahí en esas festividades hay muchos muertos porque están fuera de las cosas del Señor Jesús. Estoy hablando de una celebración que puede ser un día especial para darle un realce más grande, hacer como un alto en su vida para dedicar solamente a esa mamá, a ese ser querido. Pero la honra, como está escrito ahí en Éxodo y también está escrito en Deuteronomio capítulo 5, ese mismo mandamiento nos está dando un mandamiento que debemos honrar a mamá. Y mamá, honrar a mamá no es solamente en mayo como lo inventó la Iglesia Católica. Honrar a mamá son todos los días. Todos los días. Es más, ahí la escritura no apunta diciendo, honra a tu madre, ¿cierto? Si ella no pecó contra ti. Honra a tu madre si ella es una buena mamá. No, ahí dice honra a tu mamá. Es que mi mamá es una prostituta, es que mi mamá me dejó abandonado, es que mi mamá le importó cinco, le importaba más estar borracha y ahí no dice el Señor que si su mamá era borracha o su mamá no la honre, dice honre a su mamá, honre a su mamá. No quiere decir que nosotros también como hijos vemos que nuestra madre tiene algún error, nosotros se lo celebremos. El punto es que ni tú ni yo podemos levantarnos a juzgar a nuestra madre, ni a nadie, pero especialmente a nuestra madre.
Es sencillamente honrarla, cuidarla, respetarla, ¿cierto? Es muy triste que, que una madre termine eh, en un asilo, sabiendo que la mamá, cuando nuestras madres, cuando nosotros estábamos bien pequeños, bebés, nosotros no podíamos caminar, todavía no hablábamos, nosotros no podíamos comer por sí solos. ¿Y quién estaba ahí al frente? Nuestra madre. Nuestra madre soportándonos, aguantándonos, levantándonos de cada golpe mientras aprendíamos a comer, a caminar. eh, y la vida, después de ciertos años, como que se devuelve otra vez y esa madre que cuidaba a un bebé se convierte ahora en un adulto bebé, porque también hasta algunas madres a cierta edad usan pañales, hay otras que ya no pueden caminar y es ahí donde está el reciprocité, es ahí donde viene la honra y es cuando yo tengo que estar pendiente de mamá. Tengo que estar pendiente de mamá y hay algunos hermanos que dicen, no, es que yo tengo 8 hermanos, 7 hermanos y ¿por qué siempre yo y los otros no hacen? Usted honre, porque la escritura nos dice honre a su madre y a su padre, pero si sus hermanos no le ayudan, entonces usted no la honre. No, el mandato es individual para usted, no es colectivo, porque la salvación es individual. Así que en la situación, gloria al Señor por las mamitas que están todavía firmes, enteras, llenas de vida a pesar de sus 60, 70, 80 años. Pero va a llegar un momento en que para que esa madre pueda tener un descanso hacia una eternidad, va a tener unos días difíciles como todos vamos a tenerlos cuando entremos a la vejez. Y es ahí donde más que todo se aplica ese mandamiento de honrar a nuestra madre. Y muchos de nosotros nos olvidamos de nuestra madre. Vuelvo y repito, quizás para algunos no ha sido la madre perfecta, quizás para algunos ni la han vuelto a ver porque su mamá los abandonó, pero el Señor dio un mandamiento y hay que honrarla. Y es el tiempo de buscarla, es el tiempo de restaurar, porque el Señor nos manda a perdonar, el Señor nos manda a amar, el Señor nos manda a hacer el bien todos los días. Y más si es nuestra madre que nos está dando eh, ese mandato. Así que para que entendamos bien, hay muchas tradiciones que violentan la palabra de Dios. Esta tradición, ¿cierto? Que yo trato de que, en mi caso, en mi familia, yo trato de que sea algo, es que llegó mayo y entonces el Día de la Madre. No, porque así como le hemos enseñado a nuestra hija salir de esa tradición con la mentira de la tradición de la tal Navidad, que es regalos, eh, a nuestra hija cualquier momento, si el Señor nos da la bendición, le podemos hacer cualquier regalo, en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier lugar, y no estamos necesitando de tener exactamente una fecha para dar un regalo. Eh, y es eso, es cuando uno entra y en la línea de alguna tradición que al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque esas tradiciones violentan la palabra de Dios. Aquí, el Día de la Madre, en mi sentir, no está violentando la palabra de Dios, pero si yo me adhiero a esa celebración de mayo de una religión, es ahí donde atento contra las cosas del Señor, porque estoy adorando a una madre, sí, llamada María,
totalmente tergiversada, totalmente fuera del contexto bíblico, y al Señor eso no le agrada. Como igual, ¿quién me puede mencionar una tradición que violenta la palabra de Dios? ¿Quién me puede decir? Halloween. El Halloween, Martica, gracias. El Halloween es una tradición de hombres que violenta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es Dios de vivos, no de muertos. Y esa celebración es realzar a los muertos cuando el Señor dice prohibido, es abominación para mí el que consulte muertos. ¿Qué otra tradición? ¿Qué otra tradición es abominación para el Señor? ¿Qué otra tradición maltrata, pisotea las escrituras? La Navidad. La Navidad. ¿Quién me dice por qué esa tradición violenta la palabra de Dios? ¿Quién me dice? ¿Por qué cree usted? Porque es que no es porque yo lo diga, sino porque usted tiene que saberlo ya. Porque es Pastor, una tradición de mentiras. ¿Mm? No, y en las escrituras no, la Santa Biblia no dice nada referente a la Biblia. Entonces estamos A la haciendo Navidad. a la Navidad. Pero tampoco habla de celebrar el Día de la Madre. ¿Sí ve? Entonces, yo lo que quiero es llevarlos a que pensemos si esta celebración de las mamitas violenta Pues la palabra de Dios o no. Y por eso estamos mirando qué tradiciones violentan la palabra de Dios, porque no la hacemos, porque se levantarán unos, dicen, pero si ustedes no hacen esto, y eso entonces porque celebran el Día de la Madre, ¿cierto? Entonces, quiero hacer claridad y énfasis que no estamos colocando un día, una fecha exacta para las madres. Lo que se está predicando es que a la madre hay que honrarla todos los días. Y aprovecho este tiempo y pienso que celebrar un día de una madre no violenta la palabra de Dios y ya vimos el por qué. Pero ¿por qué de la Navidad, por ejemplo? Vimos que el Halloween es una tradición que violenta la palabra de Dios porque el Señor prohíbe consultar muertos. Y ya eso, para afuera esa tradición porque al Señor no le agrada. La Navidad, ¿por qué la Navidad violenta la palabra de Dios? Por ahí, Pastor, señora. porque no hay una fecha específica del nacimiento de Jesús, una. Y dos, porque igual, aunque hubiera una fecha como tal, nos enfocamos más en el árbol de Navidad, en los arreglos, en los regalos. Creemos que eso es la Navidad. O sea, la mercadotecnia nos ha envuelto tanto que anteriormente, porque yo la celebraba, que la Navidad era eso, regalos y regalos y regalos, ¿no? Bien, Martica, vamos a irnos, porque esto, en última, Martica, pues yo no veo que sea pecado. El punto es que esa tradición está basada en mentiras. Y la escritura dice claramente, Señor Jesús, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo hacer toda esta gente que está celebrando una actividad que está llena de mentiras? Tiene más de 7 mentiras esa celebración. Entonces eso violenta la palabra de Dios. ¿Qué otra tradición tenemos y conocemos que violenta la palabra de Dios? La Semana Santa. La Semana Santa, suegrita, sí señora, es una de las tradiciones que más causa violencia a la palabra. Totalmente es una tradición que, que es bien rebelde, porque está haciendo totalmente lo opuesto a lo que el Señor mandó. El Señor mandó que no hiciéramos muñecos con madera, ni yeso, ni de barro, ni nada de eso, porque dice que hasta hay que amarrarlos con puntillas para que no se caigan, y que tienen ojos y que no ven, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan, y el Señor dice que los que creen en esos muñecos son igualitos, o sea, inertes, no tienen vida. Así que es una de las tradiciones más violentas dentro de las escrituras que mucha gente hace, que en primer lugar el Señor no mandó.
El Señor todas estas tradiciones no las ha mandado. Celebrar el Día de la Madre no mandó el Señor, celebrar el Día del Padre no mandó el Señor. El Señor no mandó celebrar Semana Santa, el Señor no mandó a leer nada de esas cosas, porque eso violenta la palabra de Dios, va en contra de todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. Pero en este caso, volviendo al Día de la Madre, que estamos haciendo ese homenaje a las mamitas de Casa de Oración Torrefuerte, nos basamos en el mandamiento que está en las Escrituras en Éxodo 20:12, que dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre para que nuestros días sean prolongados y nos vaya bien en la tierra. Ese es el punto. Es una tradición que nosotros no estamos violentando la palabra de Dios. Nos basamos en cumplir en su mandamiento que está ahí de honrar a nuestra madre. Pero no hay ninguna fecha, así que la madre hay que honrarla todos los días. Hay muchas mamitas y ejemplos en las escrituras de muchas mamitas que están, y les voy a dejar esa tareita para que ustedes se deleiten esta semanita estudiando y viendo las escrituras, para que vayan apuntando por ahí. Ustedes pueden leer esta semana en Génesis. Vamos a encontrar una mamita llamada Rebeca, la esposa de Isaac, y ella era la mamita de Esaú y Jacob, ¿cierto? Y ella se desempeñó un papel importante en esa historia de nuestro gran patriarca, de nuestros patriarcas, ¿verdad? Porque a partir de allí, por ejemplo, Isaac, su esposo, es donde viene todo el linaje hasta llegar a nuestro Cristo, que es nuestro Dios que se hace carne, el Mesías, ¿verdad? Entonces pueden buscar ahí a Rebeca, que es la esposa de Isaac, mamá de Esaú y Jacob. Una madre que le tocó bastante difícil porque le tocó lidiar con este par de mellizos que desde el vientre peleaban entre ellos. Y cuando nacen, pues todo lo que la historia bíblica nos cuenta de lo que pasó con Esaú y Jacob, que más tarde uno de sus hijos, llamado Jacob, el Señor le cambia el nombre por Israel, porque Jacob significaba usurpador, ladrón, y le cambia el nombre por Israel, de ahí donde nace todo el pueblo de Israel. A partir de los 12 hijos de Jacob, o sea, los nietos de Rebeca. Miren esta madre tan importante en las escrituras. Salen los 12 hijos de Jacob, de ahí salen las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Tenemos en Génesis 24:67 a Raquel. Raquel es la esposa de Jacob, o sea, de Israel. Madre de José, ¿se acuerda de José? Que prácticamente fue nombrado después de tanto padecer y sufrir en el desierto porque sus hermanos lo vendieron, estuvo preso y terminó siendo la mano derecha del faraón, prácticamente el faraón de Egipto. Su hermano menor, el último de las 12 tribus de Israel, que es Benjamín, ¿cierto? Al dar a luz Raquel a Benjamín, muere. Entonces nos narra una madre que sufre una situación de estas, pero vemos que ya ustedes se pueden imaginar, sobre por ejemplo, que aparece por ahí Dianita, que está por ahí arrancando otra vez con un chiquitín, y levantar muchachos, y más si son 12, es algo bien complicado, más en esas épocas. En estas quizás tenemos más herramientas, más ayudas, porque ha avanzado mucho la ciencia, la salud, cosas de la salud. En esa época, imagínense lo difícil que pudo haber sido para Raquel con estos 12 hijos de donde vienen las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Entonces es una figura, es una madre destacada en la historia de Israel. Tenemos en Génesis 30 a Ruth, ¿sí? Es una mujer moabita,
no es una mujer de las hebreas, es una mujer moabita conocida por su lealtad y su papel en la genealogía de David, de donde viene el rey David, y eventualmente de Jesús el Cristo. Lo podemos también encontrar en Ruth 1, 16, 4, 17. Tenemos a Ana, esta madre que también casi todas ellas, la mayoría de estas madrecitas que vamos a nombrar así para que ustedes estudien en casa, la mayoría de ellas eran estériles, no podían tener hijos, pero para el Señor nada hay imposible. Ana es la madre del profeta Samuel, nada más ni nada menos que el profeta Samuel. Ana es una mujer de oración y de devoción a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pueden encontrar en Primera Samuel 1, en ese capítulo, habla sobre Ana. Este profeta, un profeta de Dios, un verdadero profeta, fue el profeta que ungió al rey de Israel, el rey Saúl, al primer rey, y después unge al rey David. Es el profeta Samuel. La mamá de Samuel, el profeta, se llama Ana. Entonces, miren todo esto. ¿Por qué les nombro todas estas mamitas? Para que ustedes y nosotros como hijos entendamos y ustedes como madre entiendan la importancia que tiene una mamá en la vida de sus hijos. Abigail, una mujer inteligente y sabia, ¿sí? Que evitó la ira de David y protegió a su familia, ¿cierto? El esposo de Abigail ofendió al rey David y el rey David iba con todo su ejército a destruirlos a ellos. Pero esta mujer en avanzada llegó primero, habló con sabiduría, con inteligencia y evitó una catástrofe grandísima porque esta mujer supo llevar con inteligencia y sabiduría esta situación en la que su marido incursionó. Así que mire lo importante de Abigail, que invita a todas estas mamitas, estar siempre presas a apoyar a su esposo, apoyar a su familia. Es muy importante como madre que la mujer esté al frente también en ese apoyo moral, en ese apoyo en todos los aspectos de la vida para con la familia, el esposo y los hijos. ¿Cierto? Esther, ¿sí? Esther era una reina judía en el imperio persa. Su valentía salvó a un pueblo que iba a ser exterminado. Ustedes se encuentran en el libro de Esther 4:14 toda la historia de esta mujer judía, ¿cierto? En un imperio totalmente ajeno al que conocíamos antes. Eunice es la madre de Timoteo, eran discípulos de Pablo, a quien ella instruyó en la fe desde su infancia. Esta mujer está Eunice y es aquí donde empezamos también a mirar la parte espiritual importante que las madres tienen que llevar a sus hijos. Hemos visto, cada madre que estamos viendo aquí aporta a ustedes como madre un granito de arena para que ustedes tengan más herramientas en crear a sus hijos y seguir criándolos, porque hay unas mamás que pronto, por ejemplo, mi suegrita ya no vive con mi esposa, que es Milenita, pero ella sigue siendo mamá y hasta que mi suegrita sea llamada por el Señor, tiene que seguir siendo instructora de su hija y siempre esa es la tarea que va a tener toda mamá y todo papá, pero en este caso estamos hablando de las mamitas. Eunice, la mamá de Timoteo, él instruyó a este discípulo de la fe desde muy pequeñito. Ustedes encuentran esa historia en segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 5, ahí encuentran. Priscila es una líder seguidora del Señor Jesús.
una seguidora del Señor Jesús que trabajó muy unida junta con su esposo llamado Aquila. ¿Sí? ¿De qué manera apoyaba a su esposo? En la enseñanza para otros creyentes. Es muy importante otro granito de arena y es eso, estar atentos, estar escuchando las predicaciones, estar congregándose en el nombre del Señor Jesús para apoyar tanto a su esposo como a sus hijos, a su familia en la enseñanza para que los demás crean. Eso lo encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 26 en adelante. Bueno, y entramos por aquí, bueno, encontramos a la mamá de Sansón, que la escritura no muestra el nombre de ella, porque dice que Manoa nombra al papá de Sansón, pero dice la madre y Manoa, ¿cierto? Esta madre siguió totalmente las reglas que el Señor le dio para instruir a su hijo como juez, porque Sansón es uno de los jueces que se levantó el Señor para dirigir al pueblo hebreo, ¿verdad? Elizabeth, ¿qué me puede decir? Elizabeth es la madre de quién? Elizabeth. ¿Quién me puede decir? De Juan el Bautista. Muy bien, Giovanito. Elizabeth es prima hermana de María, la madre putativa de Jesús, ¿cierto? Elizabeth también era estéril y el Señor le dejó una tarea grandísima y es traer a este mundo a Juan el Bautista, el último de los profetas, dice el Señor Jesús, que estuvo, y él fue el que el Señor usó para allanar el camino, mostrarles a la gente el camino hacia el arrepentimiento. Juan el Bautista, su mamita Elizabeth. Bueno, vamos a entrar, y hay muchísimas mamitas allí que nosotros podríamos citar. Vamos a centrarnos en tres, que hablar un poquitico más, no porque sean las más importantes, pero sí son de los temas un poquitico más álgidos de nuestra historia, espiritual, hacia donde viene ya todo este mensaje de salvación. Vamos a hablar de Jocabet. ¿Quién se acuerda quién es Jocabet? ¿Qué me dice quién es Jocabet? Si lo han oído nombrar alguna vez, es una madre muy importante, la mamita de un personaje muy importante. Es la mamita del libertador de los hebreos. ¿La mamá de quién? ¿De quién estoy hablando yo? De Moisés Sí, señor. el sacerdote De Aarón Moisés, y de de María. Aarón y de María, ¿verdad? Porque María fue una profetisa y Aarón fue sacerdote levita. Y obviamente Moisés elegido por el Señor para libertar a su pueblo escogido. Jocabet es la madre de Moisés. Número 2659. ¿Quién me hace favor y lo lee? Amén, La pastor. escritura me muestra el nombre de esta madre. ¿Quién me lo lee? Aquí, pastor. Gracias, Giovanito, por favor, lo escucho. Dice la palabra: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Amén. Entonces la escritura ya me ubica a el nombre de esta mamá, de esta madre, de una madre que le tocó vivir un tiempo difícil, un tiempo donde el rey o el faraón de Egipto, ya José había muerto. Recordemos que
cuando José fue prácticamente faraón, llegó Jacob, todas sus familias llegaron allí y se sentaron en Egipto. Dice la escritura que los hebreos eh, se reproducían muy rápido y fueron llenando y poblando demasiado el territorio egipcio, que el faraón tuvo miedo de que este pueblo creció tanto que pensaba que de pronto hubiese alguna rebelión o una guerra contra ellos, ellos se unieran a sus enemigos y porque eran mayoría podían vencerlos. Y en medio de ese temor, el faraón ordenó a las parteras que cuando asistieran a las hebreas tener un hijo, si era un niño, que lo mataran y lo botaran al río, que los mataran. Entonces, las parteras por temor a Dios no lo hacían y el pueblo siguió creciendo en número. Cuando el faraón llama a las parteras, ¿qué está pasando? Ella le dice, no, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a asistir el parto de una hebrea, ya ellas han dado a luz porque ellas son muy fuertes y ellas mismas inducen y se ayudan para dar a luz a sus bebés. Por esta acción, dice la escritura que estas parteras fueron bendecidas por el Señor. Pero sigue creciendo, entonces el faraón ya da la orden que todo niño que naciese y que fuera pequeño lo arrojaran al río. Entonces, Jocabet, como esa madre, y todas las madres que están escuchando aquí, siempre tienden a, a dar sus vidas por la vida de sus hijos. Ella lo escondió por 3 meses, pero ya a un punto en que el ejército del faraón iba a sus casas y saqueaban y buscaban a los niños para botarlos al río y matarlos. Ella ya no podía esconderlo más y dice la escritura que ella calafateó eso está en Éxodo 2, 1, 10, se puede leer Éxodo 2, 1, 10. Vamos a Éxodo 2, 1, 10 y miramos que esta madre hizo una canastica y ella por medio, y todo eso tiene una simbología espiritual grandísima, con el arca de Noé, etcétera. Todo eso tiene que ver con este acontecimiento tan hermoso de esta madre creativa, una madre que hizo hasta lo que tenía que hacer para que su hijo estuviese con vida. Éxodo capítulo 2, versículo 1-10, dice la escritura así. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y a la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ya sabemos que esa mujer, nacida del hijo de Leví, es Jocabet, ya lo mostró la escritura. 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya puso a lo lejos para ver, y a una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavar el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve.
Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, o sea, a Jocabed, a la cual dijo a la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Mire, mire toda esta bendición cuando una madre actúa de una manera con fe, con amor, con entrega para con sus hijos. El Señor toma a este bebé y fuera de eso, toda esta situación que quizás estaban viviendo otras madres perdiendo a sus hijos, a ella se le concedió, además de que ella lo envía para que salvarle su vida, el Señor le da la oportunidad que ella misma lo vaya a criar. Y fuera de eso, le pagaban por criar a su propio hijo. Qué bendición tan grande. Más tarde, y fue ahí donde viene lo importante del acompañamiento de una madre, que es lo que tenemos que ver. Lo importante es que una madre esté acompañando a los hijos. Lo importante es el ejemplo que esa madre le dé a los hijos. Y hoy, siempre que pensemos en la celebración del Día de la Madre, hay que pensar en todo esto, todo este compendio de cosas que debemos reunir, tanto las obligaciones de la mamá para con sus hijos y las obligaciones de sus hijos para con su madre. Como dice la escritura, la ley lo manda, hay que honrarlas. Pero aquí la madre muestra que esa enseñanza que ella le dio como madre a Moisés, más tarde cuando él crece, Moisés no se desvía por la opulencia de ser hijo del faraón, porque ella iba a ser llamado hijo de la hija del faraón y tenía todo lo que pudiese tener Moisés, riqueza y poder. Pero él no olvidó sus raíces, él no olvidó todas las enseñanzas del Dios Todopoderoso que su madre le ha podido enseñar. Entonces, miren lo importante que es el acompañamiento de una madre. El Señor lo sabe. Por eso puso a esta mamá que tenía mucha fe para que su hijo tuviese la oportunidad de levantarse con todas estas enseñanzas. Y el resto de la historia conocemos quién fue Moisés, qué hizo el Señor con Moisés, cómo usó el Señor a Moisés, ese instrumento tan grande. Y lo importante es aquí que cada madre que me está escuchando hoy es un instrumento del Señor Jesús para una tarea clara y concisa con cada uno de sus hijos. Así que es muy importante eso, es ver eso, la importancia que el Señor ve en cada una de ustedes, madres, para con los hijos que el Señor coloca en sus manos. Vamos a mirar a Sara. Sara, esposa de Abraham, el patriarca, ¿cierto? Sara es la esposa de Abraham. A pesar de su falta de fe, el plan de Dios se cumplió en ella, ¿cierto? Porque aquí también vamos a ver algunas mamitas que se han equivocado, pero que vuelven y se encarrilan en las cosas del Señor por la misericordia de nuestro Señor. Pero también nos deja eso como enseñanza para que aprendamos, o sobre todo las mamitas, que a veces incursionan en ayudarle a Dios a ser Dios. Y es el error que casi toda la mayoría de las madres caen, en tratar de hacer las cosas como creen que son y no como Dios las está mandando. Así que en Hebreos, vamos a Hebreos 11:11, que nos habla un poquitico de esa característica de esta mujer. Hebreos 11:11. ¿Quién me puede hacer el favor de leerme Hebreos 11:11? Leeré yo. Bueno, suegrita bella, hágale pues, la escucho, Hebreos 11:11. La palabra del Señor dice así en Hebreos 11:11. Por la fe también
la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Amén, amén. Entonces mira lo importante. Vuelvo y leo, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aun pasada ya de edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Es muy importante la fidelidad, la fe en nuestro Señor Jesucristo, para todo lo que hagamos, sobre todo aquella mujer que es madre. Es importantísimo la fe en el Señor Jesús. Si tú como madre todavía tienes a ese hijo que está en las drogas, a ese hijo que tiene algún problema con alcohol, cualquier problema que pueda tener su hijo en este momento, con las mujeres, con lo que sea, que usted como madre está luchando porque ve que eso está mal ante los ojos del Señor Jesús. Dice aquí la escritura claramente que esta mujer consideró fiel a aquel que lo había prometido. Y si usted busca primero el reino de Dios y toda su justicia, lo demás va a venir por añadidura, porque así lo prometió Jesús y Él es fiel. Así que nuestro Señor Jesucristo, en este momento, por medio de Sara, tiene que estar hablándote hoy a ti, mujer, a muchas madres hoy que tienen problemas con sus hijos, con sus hijas. En el tiempo del Señor, hagan lo que el Señor les manda hacer y es orar, ejemplo, esperar en Él, preguntarle al Señor cuál es el objetivo de eso, cuál es su santa voluntad en eso para que se haga la voluntad del Señor y no la voluntad de ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque Sara, siendo estéril, escuchó al Creador cuando le dijo a su esposo que él iba a ser padre de naciones ya siendo él viejo. Y más cuando ella sabía que ella era estéril, que ya no menstruaba, que ya no ovulaba, ya se le había pasado, dice la escritura, la costumbre de la mujer, decía. Ya la costumbre de la mujer no la tenía y esa costumbre es la menstruación. Entonces, podemos notar acá, como dice en Génesis 18:12, Sara se rió por sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi Señor? Y es ahí cuando el Señor se da cuenta que Sara se ríe porque le faltó fe, a pesar de su falta de fe, pero él decía que el plan de Dios se cumplió en Sara porque el Señor es fiel. Y ella se rió y por esa razón, y es muy importante, esta sonrisa tiene que ver porque por medio de esa sonrisa el Señor le da un nombre a ese hijo. El Señor llega y le dice, miremos en Génesis 21:6, Génesis 21:6, por haberse reído Sara, el Señor le dice que el niño que va a nacer, no había nacido, llamará Isaac, que traducido significa risa o sonrisa. Y eso es muy clave para lo que viene acá y lo que vamos a ver, porque ese nombre propio, es con el cual viene el linaje, la descendencia total de nuestro Dios y Creador en carne, que se hace carne, y es el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías. De Isaac viene el linaje hacia nuestro Mesías, a nuestro Dios que se hizo carne por medio de este Hijo. Génesis 21:6 dice,
Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Qué pasó aquí? Claramente la escritura me muestra y me vuelve y me enseña lo mismo que en Génesis 18, que Sara se rió para sus adentros. En la espera, Sara no dio tiempo a esa espera porque pasaron muchos años. Cuando viene este llamamiento de Abraham, Abraham tenía como 75 años y ya iba hacia los 90 años porque él fue padre a los 90, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando Sara, esta madre, ve que su esposo, al que ella llamaba Señor, una mujer con mucha sumisión, una mujer con mucho respeto para con su esposo, que eso es muy importante en una relación. Ese es uno de los deberes grandes de una madre. Yo le digo, todos los hijos, el que tenga una excelente mamá va a ser un excelente esposo, porque la mamá forma ese carácter, esa parte de amor, esa parte de afectividad, lo forma una madre. Y resulta que ella en su afán mm, vio la tristeza de su esposo y le entrega como mujer a una de sus esclavas, que se llama Agar. Y le entrega a esta mujer y es ahí donde viene el problema, la falta de fe, queriendo ayudar a Dios a ser Dios cuando el Señor dijo que iba a levantar descendencia era por medio de Isaac. E Isaac era sí o sí exclusivamente un hijo entre ella y Abraham, entre Sara y Abraham, no entre Abraham y otra mujer. En este caso no era entre Agar ni Abraham, era Sara y Abraham. Esa era la promesa. Esa es la promesa que tenía. Pero aquí ella incursiona en meterse en un campo, en un plano en el cual el Señor no le dijo que lo hiciera. Y es el problema que tenemos hoy día en esta zona del planeta, donde nace el Islam, porque de esa unión nace Ismael, que es donde viene el Islam. Y es donde empieza a tener todas estas problemáticas con esta religión por estos lados. Esta religión dice que Jesús es un profeta. Partamos ya de allí, que ya hay un problema grandísimo, porque de la descendencia de Isaac dice que Jesús es el Cristo, el Dios todopoderoso que se hizo carne. ¿Sí? Es totalmente el problema tan grande que hay de fe, por sencillamente querer ayudar a Dios a ser Dios. Y es donde, mamitas, en el Día de las Madres, recuerden siempre eso, no incursionar a tratar de hacer cosas que el Señor no le ha mandado, por querer agradar a su esposo o querer agradar a sus hijos. Ustedes incursionan en cosas que el Señor no les ha mandado. Oren siempre. Pero bendito es el Señor Jesús, que a pesar de esa falta de fe, el plan de Dios se cumplió con esta mujer. Y Sara se torna ya una madre cuidadora, una madre, como les decía, una madre que es sumisa. Llamaba a Abraham mi señor, señor, con todo respeto, llamaba a su esposo. Y eso es demasiado importante en la relación de las parejas en un hogar. La madre juega un papel muy importante en la formación de su hijo, en el respeto para con su esposo. Sus hijos se están formando por medio de ese respeto que usted le esté dando a su esposo. Y obviamente el esposo a su esposa, pero estamos hablando de las madres. Bien, hay muchas cosas que hablar
quería, antes de que se termine este mensaje, hablarles un poco sobre María, la madre de Jesús. Alrededor de María, la madre de Jesús, hay una cantidad de cosas y hay doctrinas de hombres de las cuales violentan la palabra de Dios, atropellan la palabra de Dios, pisotean los mandamientos del Señor Jesús, colocando a María por encima del Señor Jesús. Al punto, por ahí hay unos sacerdotes, yo no ahorro los nombres, pero bueno, pero hay un sacerdote que vi y sentí misericordia de este señor, afirmando dentro de todos sus feligreses, cientos de personas diciendo que María es la esposa de Dios, porque como es la madre de Jesús, entonces ella es la esposa de Dios. Si ve la problemática tan grande que forma la doctrina de la Trinidad, forma todas estas cosas. Por eso esa doctrina es demasiado aborrecible, porque está mostrándome que Dios es un papá, que Jesús es un hijo y que Jesús es el segundón, que el papá lo mandó, y eso no es bíblico. Por eso tienen todas estas doctrinas y enseñanzas, como por ejemplo tomar a María, la madre de Dios, la María que obedece, la María que es sumisa, la María que es obediente, que es la María que sirve, que se hace atrás para servir a los demás, la que está aquí en las Escrituras. La han pisoteado y la han opacado al punto de que ya la nombran esposa de Dios. Y la Escritura aquí no me muestra que Jesús tenga nietos ni nada de esas cosas. Mire, tantas equivocaciones porque tomaron el ejemplo de esta madre y lo tergiversaron. Tergiversaron a esta madre que dijo al Señor que heme aquí, soy tu sierva, haz en mí según tu santa voluntad. Imagínense, una mujer entrega su vida al Dios Todopoderoso. Dijo, mi vida está en tus manos, haz en mí según tu santa voluntad. Esa es la María que está aquí es esa madre que sabía lo que iba a sentir y a vivir y a padecer al tener como hijo al Mesías en su vientre. Porque sí o sí, esa gestación del Mesías fue natural, fue un bebé real. Ella lo tuvo dentro de su vientre los 9 meses. Y una madre que sabe que es madre, que ha tenido un hijo, sabe todo lo que mueve fibras el tener un bebé dentro. Y ya después verlo fuera es sentir que esa parte de esa mamá está creciendo, ese fruto fuera está creciendo de esa mamá. Y por eso es tan importante honrar a estas madres. Y resulta que en ella se cumplió toda la profecía, y lo que tenemos que empezar a ver es eso. Tenemos que empezar a ver dónde empezó eso. Empezó pues, desde antes de la fundación del universo, pero en Isaías 7:14, dice Isaías 7:14, rápidamente. En Isaías 7:14 dice la Escritura que viene una profecía con respecto a esta madre. Todavía no se conocía el nombre, pero el Señor ya la conocía por nombre. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo, Él mismo nos va a dar la señal, nadie más, Él no mandó a nadie. 14, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Clarito está ahí. Y en Isaías 9:6 nos amplía más ese hijo, las características, los títulos que iba a tener ese hijo que esa virgen iba a tener.
dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya la escritura me estaba profetizando que ese niño que viene del hijo de Sara, de Isaac, el Cristo, su nombre es Jesús, ese niño tenía el título de Padre Eterno. Ya el Señor me estaba mostrando que Él es el mismo, por eso Dios, yo mismo le voy a dar señal. Va a haber una virgen y cuando la virgen dé a luz a este bebé, es cuando el reino de Dios se acerca. O sea, el Cristo iba a venir por medio de esa virgen. ¿Cuál? Pues aquí la escritura me demuestra, para que se cumpla la escritura, Mateo 1, me confirma lo que estoy diciendo. Mateo 1:18 dice, ya llegaron a Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, ya tenía un compromiso de matrimonio María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Paro ahí. ¿Qué pasó allí? Ya María, ante una sociedad, María, ¿cierto? Esposa de José, ahí va el carpintero. Ella estaba comprometida en matrimonio con José. Estando comprometida en matrimonio, ella no podía aparecer embarazada, porque eso representaba que ella estuvo con otro hombre y por ende moría a pedradas. Podría haber muerto a pedradas por haber hecho ese acto pecaminoso. Entonces, José dice que pensaba en esto y quería dejarla. Él la iba a abandonar, porque al abandonarla, María no iba a morir a pedradas, no le iban a juzgar. Sencillamente iban quizás a decir, José la abandonó, la dejó botada con su hijo y se fue. Ahí ya ella sin culpa. Pero mire lo que dice la escritura. 20. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, ya lo vimos. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí estamos? Dios con nosotros. Pero, ojo aquí lo más importante. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy importante lo que acabamos de leer, para desmentir esas dogmas o esos dogmas o esas doctrinas que tienen con base en María, la madre de Jesús. Aquí me quita una cantidad de mentiras. Dice, pero no la conoció. ¿Cómo así? ¿No la conocía? Porque nosotros tenemos la concepción de que, yo no te conocía, mucho gusto. Pensamos que ese conocimiento es de verse a una persona. No, aquí cuando la escritura habla de conocer, está hablando de llegarse íntimamente un hombre a una mujer. Está diciendo que José conoció o que tuvo una intimidad con María después de que dio a luz a Jesús. Ahí está clarito. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a Génesis 4,
para dar un ejemplo otra vez de esa palabra conocer, que significa llegarse íntimamente a una persona. En Génesis 4, ustedes saben que en Génesis capítulo 2, capítulo 3, ya por ahí aparece Eva y aparece Adán. ¿De dónde salió Eva? ¿Quién me dice dónde salió Eva? De la costilla de Adán. De una costilla, el Señor tomó una costilla de Adán y formó a su compañera, su mujer, ¿cierto? Quiere decir que entonces ellos ya se conocían, ya se habían visto o no. Y de ahí para allá pasaron muchos años hasta el capítulo 4, y miren lo que pasó en el capítulo 4. Capítulo 4 dice claramente la escritura, 4:1, capítulo 4:1. Pastor, venga, le leo. Qué pena. Léalo, mi hermanita, por favor. Y después me lees el 17, por favor. Bueno, 17. el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. Vea, gracias, Francia. Mira, ¿qué versión que tiene usted ahí en la mano? ¿Qué versión tiene? Esta es lenguaje actual. Muy bien. El lenguaje actual de una vez me tradujo relación sexual, pero aquí la mayoría de las que tenemos en Reina Valera dice, conoció a Adán a su mujer. ¿Sí vio? Que la misma Biblia me está enseñando que ese conocer es una relación íntima. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, me está enseñando la escritura que en esa unión íntima entre Adán y su esposa nació Caín. ¿Sí o no? Y ahora mire, gracias, Francita. Y mira, en el 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Se da cuenta que ya después muestran a uno de los hijos de Eva y Adán que tuvo una unión íntima con su esposa y dio a luz, concibió y dio a luz a un hijo llamado Enoc. 25. Y dice, y aquí la palabra me aclara mucho mejor, dice, y conoció de nuevo a su mujer, y conoció de nuevo a Adán otra vez, ya no la había conocido, ¿sí? En el 4:1 dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Si se dan cuenta que la escritura misma se explica para desmentir a esa doctrina de una María que no es la que está en la escritura. La María que está en la escritura es una madre normal, es una madre que fue escogida por el Señor como instrumento. Y dice claramente Mateo 1:25 que el esposo la conoció, ¿cierto? Que no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Su primogénito fue Jesús, el Rey de Reyes, el Padre Eterno, en carne. Sí, y le puso por nombre Jesús, ahí lo dice. Ya de ahí se quita todo esto porque hay otra mala enseñanza de esta madre modelo que dice que ella es virgen, siempre virgen. Claramente la escritura aquí en ese mismo versículo 25 me está diciendo que ella no había conocido ningún otro hombre sino después de que nació Jesús. O sea, ella aún, Jesús habiendo nacido, ella continuó siendo virgen. Ella, porque el Señor no iba a entregarle a una mujer, a José, que encontró virgen, no virgen, porque el Señor se iba a contradecir en su palabra. Ese es el punto milagroso y grandísimo del Todopoderoso, que Él pudo haber nacido del vientre de su madre, sale, y ella continuó siendo virgen porque para Él no hay nada imposible, para que su esposo
se regocijase en su esposa y se cumpliese todo, si no ella tenía que morir apedreada porque ya no era virgen, al acostarse después con José, ¿verdad? Entonces, mire, todo esto que a veces no le damos la importancia, que baja toda la mentira, baja todo aquello que el Señor no le agrada, que nos está enseñando, poniendo a una creación de Él más importante que el Creador. Y vuelvo y le digo, no estoy pisoteando el nombre de esta madre, al contrario, la estoy realzando el verdadero nombre, porque esa madre que están vendiendo afuera es una madre de Jesús totalmente falsa. Es una madre desobediente. Y aquí esta madre es el modelo de mujer obediente, ¿cierto? Dice, además la escritura me enseña que María tuvo más hijos y entonces lo niegan y dice la escritura así. La escritura dice, Juan 2:12, lo leo rápidamente, Juan 2:12 dice, después de esto descendió a Capernaum él, o sea, el Señor Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Entonces, aquí alegan los que están mostrando a María como la más, de que estos hermanos que hablan aquí son los hermanos de la fe. Así como nosotros en la congregación decimos, mi hermano Giovanni, mi hermana Viviana, mi hermana Martica, mi hermano Pepito, que porque somos hermanos ya le voy a hacer la diferencia, que la escritura me marca esa diferencia. No, aquí está hablando de hermanos del vientre de la madre. ¿Por qué digo esto? Dice en el original, en el griego, que es el idioma de las escrituras, la palabra hermano, usted lo encuentra en el griego con la palabra adelphos, que significa vientre, muy parecido, cercano, hermano. Está hablando de que viene del vientre, ese hermano es el que viene de nacimiento. Está hablando de esa parte de nacimiento físico, vientre, adelphos, vientre. Y hay otra parte en el mismo griego cuando habla de los otros hermanos que no son hermanos de vientre, se llama adelfotes o adelfotes, que significa hermandad, fraternidad cristiana, los hermanos. ¿Sí ven? Entonces, cuando usted va al original y busca al libro de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice, después de esto descendió a Capernaum él, su madre y sus adelfos, o sea, hermanos de sangre, de vientre. Ahí no dice adelfotes, para nada, ya lo miré. Mateo 12, 46, 47 también habla de adelfos, de hermanos del vientre, mostrando que María, una vez que se unió íntimamente con José, tuvo más hijos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio a partir de los 30 años. María tuvo 30 años para tener más hijos. Dice Mateo 12, 46, 47, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces el Señor Jesús se voltea y dice, mis hermanas, mis hermanos y mis hermanas y mi madre son todos los que cumplen y obedecen los mandamientos del Señor. ¿Cierto? O sea, esa palabra que está ahí, tus hermanos están afuera, es tus adelfos, o sea, sus hermanos en sangre.
no los hermanos de fraternidad, de confraternidad, ni hermanos seguidores de él. No, eran hermanos del vientre de su madre. Y aquí en Mateo 13:55 es más explícito todavía. Mateo 13:55 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Si se dan cuenta que aquí me nombran los 4 hermanos, ¿cierto? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y yo hoy miro y esas hermanas son adelfos, del vientre. ¿Sí? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Entonces, notemos aquí, para que ustedes entendamos y veamos a María como esa madre, modelo para cada uno de ustedes como madre. Una madre que en el libro de los Hechos me muestra que ella estaba junto con los demás discípulos, ¿verdad? Orando, y ya el Señor Jesús se había subido a su trono en su trono de poder. Notemos que el Señor Jesús siempre nos mostró que ella era un instrumento, que era una madre. Cuando Él estaba en la cruz, le dijo a María, mujer, no le dijo madre, no le dijo mamá, le dijo, mujer, he a tu hijo, y señaló a Juan, al discípulo amado. Y le dijo después a él, hijo, he ahí a tu madre. Porque en esa época, una mujer que quedaba sola podía morir de hambre, por eso le nombra a ese hijo putativo a María, que es Juan, que se encargara de su mamá, ¿cierto? De marca ahí, de pronto ya había muerto José, ¿cierto? Entonces, pero notemos que él le dijo, no le dijo madre, no le dijo mamá, le dijo mujer, porque él nos estaba enseñando que ella era un instrumento, modelo de madre. Por eso también la formó, le hizo que tuviera más hijos para que fuese madre. Ya él no iba a hacer eso de dejarla, aún ella sabiendo todo lo que iba a pasar. Es una madre que pasó muchos dolores, mucho sufrimiento, porque aún ella sabiendo y teniendo fe que el hijo que ella traía era el mismísimo Dios encarnado y que Él era el Todopoderoso, ella sufría cuando lo maltrataban, cuando lo castigaban de esa manera, lo ultrajaban, porque es madre. Y ese es un ejemplo clave, hermoso, de una mamá que se entrega, una mamá llena de servicio, de amor, de fe. Es una mujer aventurada, bienaventurada, que significa doblemente bendecidos, ¿verdad? Así que, mis amados, dejamos aquí. Queremos saludar a nuestras madres hermosas que se encuentran por allá en Colombia y el resto del mundo. Este mensaje pequeñito, pero con todo amor para cada una de ustedes, que es el regalo que nosotros desde aquí, desde los Emiratos Árabes, les enviamos a ustedes, de así vuelo rápido, mostrarles unas mujeres bíblicamente hablando, de mujeres que dieron mucho ejemplo y mucho amor para con sus hijos, para que cada una de ustedes tome estos modelos, se tomen la molestia, la tareita de leer esas citas, de indagar un poco más sobre estas mamitas que le van a ayudar de sí o sí a ustedes para seguir haciendo esa labor y esa tarea tan ardua, esa tarea tan hermosa y tan sublime que es ser madre. Así que felicitamos a todas las madres, sobre todo aquellas que están en obediencia, que están siguiendo a nuestro Señor Jesús para hacer las cosas como Él manda. Las bendecimos en el nombre por eso, Señor Jesús, a todas las mamitas que nos están escuchando hoy y que han recibido este mensaje de salvación.
Muchas bendiciones para todos. Los amo muchísimo.